Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes de la teología de Karl Rahner. Si la obra de Henry de Libac es una roca frente a la progresiva mundanización espiritual, bien de raíz cristiana, integrista o progresista, bien neopagana, con influencias de nazismo y ateísmo, desde la defensa de la primicia de la gracia y la gratuidad del misterio de Dios, y desde el reconocimiento del profundo deseo del hombre de la comunicación con Dios, la teología de Karl Rahner se consagra a mostrar cómo el hombre, en su estructura creatural de base, está llamado de forma concreta a encontrarse con el misterio más grande que anida dentro de su corazón. La teología de Rahner expresa la necesidad de la mistagogía de la fe como forma fundamental de la misión de la Iglesia en el mundo. Por eso es importante que nos acerquemos a la teología que realizó el gran teólogo alemán, porque es desde allí donde vamos a analizar cómo estas tendencias filosóficas de comienzos y mediados del siglo XX se van uniendo con el quehacer del teólogo. Aquí, en esta experiencia teologal, Karl Rahner une varias líneas filosóficas, entre ellas la que más lo influencia, la filosofía de Martin Heidegger. Karl Rahner nació el 5 de marzo de 1904 en Friburgo, Alemania. En 1922 ingresa en la Compañía de Jesús en el noviciado de Friedrichsthys Vorarlberg. Estudia teología en Valkenburg, en Holanda, y en 1932 es ordenado sacerdote. 2 años más tarde comienza sus estudios de filosofía en Freiburg con Mein Honecker y Martin Heidegger. Escribe su tesis doctoral sobre la metafísica del conocimiento finito según Santo Tomás, releyendo y reinterpretando la doctrina del Akinati desde la perspectiva del tomismo trascendental de Marechal y Rousseau. Este trabajo será publicado con el título Espíritu en el Mundo en 1939. En 1936 es enviado por su orden a Innsbruck para prepararse como profesor de teología fundamental. Allí escribe su tesis doctoral en teología patrística con el título El Latere Christi, el origen de la Iglesia como segunda Eva del costado de Cristo como segundo Adán. Una investigación sobre el sentido tipológico de Juan 19:34. En agosto de 1939 profesa como jesuita y junto con Baltasar elabora un proyecto para comprender una nueva dogmática a fin de renovar la teología, que fraguará en la obra Mysterium Salutis. Pocos meses después, más tarde, en octubre, tiene que abandonar el colegio de Innsbruck, cerrado por el régimen nazi. Marcha entonces a Viena y continúa su trabajo teológico en el Instituto de Pastoral. Este Mysterium Salutis es de Baltasar, pero como dice la historia, ya lo venía trabajando de mano de nuestro teólogo Karl Rahner. En 1941 publica su segunda gran obra, Oyente de la Palabra, fruto de unas lecciones de Salzburgo de 1937, sobre la relación entre filosofía de la religión y teología, inaugurando así una nueva forma de la teología fundamental, en continuidad con Blondel. En 1948 regresa a Innsbruck, donde sigue explicando alternativamente el Tratado de Gracia, el de Penitencia y el de Creación. Aquí vivirá los años más fecundos de su teología. En este tiempo, tras su actividad pastoral como párroco en Marienkirchen, en la Baja Baviera, publicará 2 libros de una bella y profunda espiritualidad. El primero, sobre la necesidad y bendición de la oración, en 1949, y el segundo, Hora Santa y 7 Palabras, de 1949. En 1954 comienza a publicar Los Escritos de Teología, 16 volúmenes, en los que afronta los principales temas de la teología y de la vida de la Iglesia, como son la historia, la dogmática, la espiritualidad, la pastoral, etc.
en el contexto cultural de su tiempo. Desde 1958 dirige una serie de obras colectivas que constituirán los mejores testimonios de la teología alemana del siglo XX. Lexikon für Theologie und Kirche, en 1957 a 1965. Sacramentum Mundi, 1967 a 1969. Y Handbuch der Pastoraltheologie, de 1964 a 1969. Participa como perito en el Vaticano II, donde su teología alcanza una repercusión internacional. Verweyen afirma con razón que el concilio fue como el catalizador de la teología de Rahner. En 1964 es llamado para sustituir a Romano Guardini en la cátedra de Cosmovisión Cristiana, donde enseña sobre introducción al concepto del cristianismo, lecciones que repetirá después en la Universidad de Münster entre 1967 y 1971. En ella se basará su obra principal, Curso Fundamental sobre la Fe, Introducción al Concepto de Cristianismo, Grundkurs des Glaubens, 1976. En 1981 regresa a Innsbruck, donde muere el 30 de marzo de 1984 a los 80 años de edad. Él fue un hombre que libremente y con plena conciencia volvió su mirada al mundo y a su realidad. Alguien que entendió que ser hombre es estar constitutivamente abierto a la escucha de una palabra que le viene a la vez de lejos y desde fuera, y desde el centro más íntimo de su ser, oyente de la palabra. Un hombre, en fin, que desde la experiencia radical del misterio santo profiere palabras al silencio, sabiendo que son escuchadas y acogidas. Cuando digo que Rahner fue un espíritu en el mundo, no insinúo que fuera alguien que pasó por el mundo sin estar realmente en él, como un fantasma. Todo lo contrario. El hombre como espíritu es la definición del ser humano como apertura constitutiva a la realidad, llevada a cabo de una manera consciente y libre. Apertura, libertad y conciencia serían las tres características de este ser humano como espíritu en su relación con el mundo. Cuando Rahner escribe este libro de filosofía cristiana, Espíritu en el Mundo, en 1939, su preocupación real consiste en saber cómo puede el ser humano conocer el mundo y qué función tiene la sensibilidad en el proceso de conocimiento. Un gran investigador de Rahner señala que este estudio filosófico refleja una preocupación que Rahner tuvo desde joven: la aplicación de los sentidos en los ejercicios espirituales y la función de estos sentidos en la experiencia de la fe. A pesar que en un principio la teología de Rahner nos puede parecer muy abstracta, sin embargo tiene como punto de partida la realidad dada. Rahner aplica sus sentidos a la realidad concreta del mundo. Él es un hombre que en conciencia y libertad, eso es el espíritu, vive y piensa en medio de la realidad concreta y del mundo que le toca vivir. Dentro de esta actitud de estar vuelto al mundo concreto, hay que comprender y valorar que Rahner asumió e interpretó el giro antropológico de la modernidad con dos palabras que normalmente aplicamos a las acciones de Dios en la historia de la salvación: Kairos y Dei, donde Kairos es tiempo oportuno y Dei es necesario. La primera hace referencia al tiempo que ha llegado a su madurez, bien por la temperatura que ha alcanzado desde dentro de sí mismo, podemos ver esto en Gálatas 4:4, o bien por la presencia del fuego mismo en el corazón del mundo, y esto lo podemos ver en Marcos 1:15. Es el tiempo propicio y preparado por Dios para acoger la salvación, o el tiempo que por la presencia de la salvación en su interior llega a su maduración. El otro término aparece en el Nuevo Testamento, especialmente en la teología de Lucas, para caracterizar algo que sucede en la historia y que puede ser interpretado de diferentes formas. Por ejemplo, la muerte de Jesús. Visto desde una perspectiva a ras de tierra, o sea, histórica, puede ser una acción aparentemente contraria a los planes de Dios sobre la humanidad, pero desde un plano más profundo, o sea, desde un plano del misterio, se trata de una acción prevista
y querida por Dios de antemano en su proyecto salvífico, desde la cual nos revela la hondura de su amor. En este sentido, lo que parecía un fracaso del proyecto de Dios se ha convertido en la revelación definitiva e insuperable de su victoria. Desde estas dos coordenadas, Ranel ha leído el momento en el que el ser humano, siendo plenamente consciente de su dignidad y grandeza, se ha vuelto sobre sí para pensar y comprender todo desde sí mismo. Y al definir esta situación como un kairos, nos está diciendo que este paso y este giro ha sido posibilitado por el mismo cristianismo, que ha llevado a la humanidad a su maduración y plenitud. A la vez, se trata de un paso propicio hacia adelante en el camino de maduración para acoger la plenitud. A pesar de la lectura eminentemente positiva de este acontecimiento, Ranel no oculta la posibilidad de que ese momento también esté mezclado con el pecado humano o con una acción que parte de una interpretación equivocada de la libertad humana. Sin embargo, esto no le impide seguir afirmando que aún a riesgo de una mala interpretación, ese momento constituyó un momento necesario dentro de la voluntad de Dios. Este es el coraje y atrevimiento, parresía, que tendríamos que tener nosotros hoy, en vez de lamentarnos por la recuperación de tiempos pasados, ya sean los anteriores al concilio, ya sean los de su inmediata recepción, o de asumir acríticamente los presentes. Tal es la actitud que se le pide permanentemente al teólogo. Ranel fue un hombre de su tiempo, comprometido con él, con plena conciencia, no de forma irreflexiva y libremente sin estar subyugado por él. Pero junto a esto debemos decir que fue un verdadero oyente de la palabra, de una palabra que viene de lejos y que le precede, y a la vez una palabra que resuena internamente dentro de lo más íntimo de su ser. Pero esta escucha no la hizo de una manera aislada e intimista, pensando que era posible una inmediatez a esa palabra sin ninguna mediación sacramental e histórica. Ranel escuchó y acogió esta palabra en la iglesia, es decir, interpretada y actualizada por una tradición que con todos los riesgos y amenazas de ocultamiento es la única forma de poder encontrarnos con ella de una manera viva y eficaz. La teología de Ranel tiene su fuente en la Escritura. Aún así, no se refiere a ella de una manera explícita, para evitar lo que él mismo denominó un positivismo bíblico, que puede darse en dos direcciones. O bien, se instrumentaliza la Escritura poniéndola al servicio de las afirmaciones dogmáticas, lo que en teología denominamos dicta probantia, sin que sea realmente fuente del pensar y del quehacer teológico. O bien se cae en una teología que consiste prácticamente en una concatenación de textos bíblicos sin pensar a fondo la realidad que en la palabra se nos da y se nos entrega. Como ya he señalado, la palabra nos llega por medio de una tradición que a la vez la oculta y la revela. Por eso Ranel dedica gran parte de su esfuerzo a conocer a fondo esta tradición, en especial la época de los padres y la de los grandes autores de la escolástica. Pero no se limita a repetir lo que ya otros han dicho, sino que hace teología con ellos, conteologiza. En ocasiones se ha subrayado que la teología de Ranel es crítica y superadora de la tradición anterior. Esto es verdad, pero tal superación o actualización de la teología clásica no la lleva a cabo rompiendo con la tradición anterior, sino desbordando las afirmaciones desde la misma lógica interna que las alimenta y las sostiene. Ranel lleva hasta su raíz la lógica que sostiene las afirmaciones teológicas pacíficas y asumidas, para superarlas por desbordamiento desde ellas mismas. En este sentido, las interpretaciones sesgadas de su teología se deben a que no conocemos tan a fondo como él la patrística y la escolástica. Pero si hasta ahora he subrayado la mediación en la escucha de esta palabra, se trata de una mediación por la inmediatez. Ranel ha escuchado esta palabra en el centro del corazón humano
y por esta razón ha definido la teología como una mistagogía de la fe que ayude al ser humano a percibir, escuchar, acoger y entregarse a esta palabra que ya anida en lo más profundo de su corazón. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hasta aquí dejo este primer capítulo de la teología de Rahner y en el próximo abordaremos la segunda parte. Hasta pronto.